Digan mis hermanos, bienvenidos a esta reunión de liderazgo. Gracias por el tiempo, la vida, el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para el bien de la iglesia y para la extensión del reino de Dios. Vamos en esta hora, vamos a meditar en la palabra, en la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, vamos a leer en el capítulo 1 a partir del versículo 3 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 15, dice así: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos. Señor, gracias, Padre, por el poder que emana de esta palabra, por la obra preciosa de tu Espíritu Santo. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra y que toda persona, todo aquel que escuche, Señor, esta reflexión, esta meditación de tu palabra, sean edificados, todos seamos bendecidos. Yo abro mi corazón para que tú también, Señor, me ministres, Señor, y que pueda, mi Dios, juntamente con todos mis hermanos, poder tomar las medidas correspondientes, Señor, para gloria y honra preciosa de tu santo nombre. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. El día de ayer escuchaba un mensaje a la conciencia del hermano Pablo Finkenbinder. En el momento que lo escuché, me recordé lo que él hace unos, 10, 15 años atrás, él me dijo: yo necesito una persona que me pueda sustituir, y no la he encontrado. Porque él estaba consciente que un día él iba a partir de esta tierra. Y entonces, sencillamente lo que hicimos fue orar y que Dios iba a proveer, y de hecho, pues Dios se lo concedió. Pero él me dijo ciertas palabras que me quedaron muy grabadas. Me dijo: ¿sabes quién me va a sustituir? El hermano Pablo, me dijo. Cuando yo me muera, el hermano Pablo me va a sustituir. Yo dije, me quedé pensando, ¿con qué va a salir? Y él me dijo: tengo 30 años de grabación, que he tenido el cuidado de no poner fechas, ni lugares, ni nada así por el estilo, para que el mensaje siempre sea fresco. Y cuando yo lo escuchaba el día de ayer, ustedes saben que hermano Pablo ya partió de la presencia del Señor, pero él sigue predicando. Cuando él me dijo:
tengo 30 años de grabación, así que después de muerto voy a seguir predicando. Hermanos, eso es tener un liderazgo póstumo. ¿Cuántos quieren tener un liderazgo póstumo? Es sobre eso que quiero hablar. Usted me dice, ¿y dónde saca eso? El apóstol Pedro, en los versículos que hemos leído. Fíjense, el versículo 12 y el versículo 14 y 15, él dice con tanta claridad: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué lindo, ¿ah? Entonces, por eso que quiero que meditemos bajo el tema, el ministerio de liderazgo póstumo. Yo sé que ninguno de los que está aquí le gusta pensar en la muerte, pero le voy a decir una cosa: en cualquier rato vamos a partir, en cualquier momento. Entonces deberíamos cada uno de nosotros poder estar pensando qué puedo seguir haciendo aún, oiga esto, después de nuestra partida a la presencia del Señor. Entonces, por eso que el liderazgo cristiano no es un liderazgo, hermanos, cualquiera, es un liderazgo especial y que seguirá dando fruto. Y cuando yo escuchaba al hermano Pablo el día de ayer en la radio, mientras andaba en el vehículo, este mensaje sigue dando fruto. Almas están siendo tocadas y él ahora está en la presencia del Señor. Para esto, hermanos, quiero que meditemos básicamente en tres cosas. En primer lugar, básicamente son tres palabras: el equilibrio, la visión y la trascendencia. En cuanto al equilibrio del carácter y el liderazgo, es fundamental para poder dejar un liderazgo efectivo, un liderazgo después de nuestra muerte que traiga fruto. Por eso, en el versículo 1 de este mismo capítulo, vea cómo Pedro se introduce y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí tenemos dos calificativos: siervo y apóstol. Entonces vemos el equilibrio entre lo que es el carácter o lo que se es y el equilibrio en su llamado o lo que se hace. Entonces, para que nosotros podamos dejar un legado en esta tierra, un legado de bendición, es necesario que tengamos el equilibrio entre estos dos elementos. Primero, él se hace referencia de sí mismo primero como siervo y después como apóstol. Es decir, lo más importante en un líder es lo que se es y luego lo que se hace. Entonces vemos aquí que el privilegio y la seguridad que tenía este siervo de Dios, de poder realmente él mencionarse a sí mismo, siervo y apóstol de Jesucristo. Esta seguridad que emanaba desde lo más profundo de su corazón, porque él consideraba la grandeza de Dios. Él sabía que era siervo por la grandeza de Dios. Además, porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, a todos aquellos que venimos a sus pies, nos ha dado esa herencia maravillosa de ser un pueblo de sacerdotes, de ministros que podemos estar sirviendo. Y vemos aquí a Pedro que él se aprendió a lo largo de su vida a someterse y hacer incondicionalmente la misión que Jesús le había encomendado. Cuando él dice que él era siervo, es porque él conocía la grandeza de su Señor, pero también porque él había muerto a sus propios derechos para someterse al derecho de Cristo, y a la vez porque incondicionalmente amaba y servía a Dios y también estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Entonces, eso es fundamental. Si nosotros no podemos tener el carácter de siervo, mucho menos vamos a poder desempeñar un liderazgo, en este caso el apostolado que menciona Pedro. Para poder desarrollar ese liderazgo es menester que nosotros nos evaluemos y podamos definitivamente ver si realmente somos siervos.
y menciona este hombre de Dios que él es apóstol, y entonces estamos hablando de la comisión que Dios le dio. Pero lo dice con tanta seguridad. Dice, él es siervo y apóstol. Hay un llamado tan grande que cuando Dios ha llamado a alguien, usted está seguro que Dios lo ha llamado. Y cuando hay esa enorme seguridad, es importante para el desarrollo de un liderazgo. Porque si nosotros estamos titubeando en el llamado, entonces vamos, de igual manera, así será de fluctuante nuestro servicio. Pero también él consideraba el privilegio de ese llamado. Hermano, nosotros estamos considerando que realmente el servir a Dios es algo especial. Entonces, Pedro cuando menciona esto, es porque lo está viendo como un enorme privilegio el llamado, y a la vez había una satisfacción de ese llamado. Por eso lo dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué lindo. O sea, Pedro decía, nosotros tenemos la preciosa fe. Es que no todos tienen una preciosa fe. Unos tienen una fe, pero que no es preciosa, porque está fundamentada en el error. Pero usted y yo sabemos que está fundamentada en la verdad que es Cristo. Y él dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos acá, qué importante para poder dejar un liderazgo póstumo, que exista un equilibrio entre el carácter de siervo y lo que es el liderazgo. Si nosotros tenemos ese equilibrio, podemos dejar un legado, podemos marcar una senda, podemos hacer que los demás puedan en un momento dado tomar la batuta y que sigan adelante. Hermanos, nosotros tenemos que estar muy claros. No somos de este cuerpo, como todavía no ha sido redimido, este cuerpo tarde o temprano va a morir. ¿Cuántos líderes a lo largo de los años aquí en la iglesia, líderes han muerto? Ellos sembraron, ellos regaron, ahora están en la presencia de Dios. Y algunos podrían decir, pero yo estoy todavía joven, tengo 50 años. A mí un médico me dijo, pastor, un premio Nobel de Medicina dijo que el cuerpo pierde su garantía a los 50 años. Así que cualquier cosa puede suceder. Pero otros mueren jóvenes igual. Entonces, hermanos, es importante que nosotros como líderes, quiero que pensemos si nuestro liderazgo va a ser trascendental o va a terminar nuestro funcionamiento en el día que nosotros muramos y ahí terminó todo. Iban a decir bonitas palabras, que fulano hizo esto, hasta ahí nomás le ponen tierra y todo. Y de ahí a comer pizza después del funeral. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿hemos nosotros marcado oye esto, con el carácter de siervo y el desarrollo del ministerio, hemos marcado el corazón de esas personas para que ellos sigan haciendo la obra? Si nosotros no hemos marcado el corazón de estas personas, entonces nuestro liderazgo no está siendo realmente eficiente. El liderazgo cristiano no es para que llegue hasta la tumba, sino que siga adelante. El liderazgo de nuestro Señor Jesucristo es el más grande de todos los ejemplos. Entonces el ministerio de Cristo sigue adelante, ¿sí o no, hermano? Él murió, resucitó, pero Él está obrando, sigue obrando, sigue obrando. Vemos las epístolas de los apóstoles acá. Entonces vemos las de Pablo, las de Juan, las de Pedro. Y nosotros siempre seguimos hablando de estas escrituras. ¿Por qué? Porque ellos marcaron un liderazgo equilibrado para marcar a futuras generaciones. Entonces, hermanos, la verdad, mire, yo sé que es muy extraño, muy raro que Dios alguna vez nos pueda dar más o menos el tiempo de nuestra partida. Pero ve aquí, el apóstol dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pregunto, ¿qué tal si en esta noche Jesús se le aparece en sueño y le dice, hijo, en 3 meses te llevo conmigo? ¿Cuál sería la reacción? ¿Sería de gozo, de tristeza? ¿Nos entraría una depresión?
Pero, vea, pero Pedro, él no estaba deprimido, ay, que no, él estaba más bien, le puso más gasolina al ministerio, porque yo voy a procurar, aún después de mi partida, voy a procurar que las cosas que ustedes ya saben, las sigan recibiendo. La doctrina, la palabra, voy a procurar que este ministerio siga adelante. Entonces, hermanos, yo sé que, claro, la mayoría de nosotros no tenemos ese privilegio que Dios nos diga cuándo vamos a partir, pero puede ser en cualquier rato. Entonces, el liderazgo suyo, hermano, y mío, tiene que trascender. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. En segundo lugar, para que el ministerio de liderazgo sea un liderazgo póstumo de bendición, es necesario la visión de liderazgo. Y esto es importante, que nosotros tengamos una visión de liderazgo por la firmeza espiritual de los creyentes. Es decir, como Pedro lo menciona acá, él estaba preocupado por la firmeza de la iglesia. Es decir, estaba preocupado por la calidad. Porque la cantidad, y es importante que las dos cosas marchen de la mano, pero la calidad, hermano, tiene que ser algo muy, muy sólido para que aun cuando nosotros partamos de esta tierra, siga adelante. Para ello, entonces, es necesario que nosotros tengamos una visión por la firmeza espiritual de las personas a quienes nosotros estamos ministrando. Para que ellos estén arraigados. Por eso, en los versículos que hemos leído, dice acá, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y él les habla aquí de una fórmula. Esta fórmula es como una multivitaminas. Cuando usted agarra un multivitamínico y empieza a ver qué vitaminas tiene, mire este multivitamínico espiritual. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. O sea, vea esto, si el grupo al cual estamos nosotros ministrando tienen este multivitamínico, serán gente diligente, no los dejará ser ociosos. O sea, ahí, hermano, es un energético fundamental en el espíritu. Entonces, dice acá, y no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero cuando alguien no tiene esa visión, entonces él lo ve aquí en el versículo 9 como alguien que tiene miopía. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, que Dios nos permita el poder realmente tener esa firmeza espiritual. Si yo no tengo una visión para mi propia vida, como lo menciona aquí el apóstol Pedro, y una visión hacia el grupo al cual estamos ministrando, de aquí la Biblia nos retrata como personas de vista muy corta o que estamos ciegos. Entonces, porque hemos básicamente olvidado el propósito por el cual Dios nos ha llamado a su servicio. Mire, una cosa muy interesante, por ejemplo, esto lo vemos a lo largo de la Biblia, la visión, por ejemplo, que tuvo Jocabed, la madre de Moisés. Cuando lo vio, dice la Biblia, lo vio un niño hermoso. Ahora, pero esa visión no solamente fue una visión física, sino una visión trascendental. Dice, lo vio hermoso, y por verlo de esa manera, lo vio al futuro. Lo vio como alguien que iba a hacer algo trascendental. Por eso lo escondió. A pesar que había una amenaza de la muerte de todos los varones, si esta mujer hubiera dicho, bueno, es un niño más, ¿y de qué me sirve protegerlo si ya lo van a matar? Cuando se den cuenta que está llorando, entonces lo van a matar, lo van a tirar al río Nilo. Entonces no, ella dijo, no, este niño es alguien especial. Lo vio, es decir, la visión que tuvo ella de él fue algo tan especial, por eso lo escondió. Y después sabemos que lo puso en una arquilla y ya sabemos toda la historia. ¿Por qué? Porque ella tuvo una visión. Qué importante es que usted y yo tengamos
una visión de firmeza espiritual de los creyentes a los cuales estamos ministrando. Señor, que sean firmes, arraigados, que puedan dar fruto, que no estén ociosos, sino que sigan avanzando. Entonces, cuando se tiene esta visión, entonces podremos dejar un liderazgo póstumo. Y en primer lugar, por los recursos de la gracia de Dios. En el versículo 3 y 4, vean los recursos que menciona acá. O sea, que Dios no nos ha dejado solos en este liderazgo presente y póstumo, pero dice en el versículo 3, como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, tenemos recursos de conocimiento en la palabra, el poder de Dios, promesas bellas, grandísimas. Dice, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios aquí nos está diciendo, hijo, si tú vas a estar trabajando en el liderazgo, tú tienes aquí todos los recursos. O sea, así que estamos hablando de los recursos de la gracia de Dios para que esto sea una realidad. Pero también nos habla de la responsabilidad de hacer nuestro trabajo. Si Dios nos pone los recursos, entonces yo tengo que asumir una responsabilidad. Por eso el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, si Dios me ha dado los recursos, tengo que ponerle diligencia. ¿De qué me sirve tener los recursos y guardarlos? Por ejemplo, ¿de qué le sirve comprar aceite para cocinar y nunca lo saca de la despensa de su casa? O sea, si tenemos los recursos es para usarlos. Hay que ponerle diligencia. Dios nos da algo maravilloso, son preciosas, grandísimas promesas, pero para que los pongamos por obra. Así, y esto nos va a orientar sobre el crecimiento espiritual y también va a ser posible que exista esa firmeza espiritual para ser fructíferos y para que la iglesia, hermanos, eche raíces. Entonces, Dios lo que quiere es que la iglesia esté firme y que dé fruto. Así que, en primer lugar hemos dicho, para dejar un liderazgo póstumo es necesario que exista un equilibrio entre el carácter y el servicio. Y además, una visión de liderazgo, de firmeza espiritual en ellos, para que esos árboles frondosos, saludables, aun cuando nosotros muramos, sigan dando fruto. Yo los veo medio deprimidos ahora porque les estoy hablando de esto. Algunos probablemente sienten olor a ciprés. No se preocupen. Hermano, si Cristo nos llama hoy, pues qué lindo, ¿ah? En tercer lugar, para dejar un liderazgo póstumo efectivo, necesitamos la trascendencia de la visión de liderazgo después de la muerte. Es decir, que debemos de procurar que el servicio, que la obra de Dios continúe. La iglesia no debe de descansar en una persona, en dos, en tres, en cuatro. Hermano, la iglesia tiene que tener un fundamento, que la iglesia, todos podamos hacer la obra de Dios. Porque si se muere, por ejemplo, el pastor, la iglesia tiene que seguir. O cualquiera de los pastores, los cuatro, los cinco, los que sea. La obra tiene que seguir. No hay que nosotros, es que aquí la iglesia es de Cristo nuestro Señor. Entonces yo tengo que tener esa visión, hermano. Esa visión de trascendencia, de ese servicio, que la gente siga haciendo. Por eso que es bonito, es tan bonito ver cuando alguien está dando fruto, dice, gloria a Dios, qué lindo lo que está allá. Entonces ya es como decirle, ya lo puedo dejar solo, ¿eh? Ya pueden seguir adelante. ¿Por qué? Porque esto es lo que manda la palabra. Y vemos aquí Pedro, él estaba preocupado. Jesús le reveló que en poco tiempo iba a abandonar el cuerpo. Entonces, él más bien, lo que él había desarrollado a lo largo de su vida ministerial, ya él lo declara aquí, que él estaba ya preocupado para que lo que él había enseñado lo siguieran recibiendo. Entonces vemos aquí la importancia de la misión trascendente de la iglesia. Hermano, la tarea de la iglesia no la detiene la muerte. No la detiene la muerte.
ni la vida, ni ninguna cosa. La iglesia tiene que avanzar y tiene que seguir creciendo en el nombre del Señor. Entonces se cumple lo que dice la Biblia. Unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Se puede usted imaginar cuando estemos ahí en el cielo y empecemos a ver a aquellos pioneros que sembraron la palabra? Cuando estemos platicando con los apóstoles. ¿Usted cree que vamos a saludar a los apóstoles? ¿Le gustaría platicar con Timoteo, con Tito? ¿Ah? Entonces, con Pedro, con todos. Entonces, y sobre todo con nuestro Señor. Y ver aquellos grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Y todo lo que hicieron, unos sembraron. Pero qué importante, cómo ellos comenzaron a dejar un legado, hermano, espiritual. Entonces, quiero que entendamos que el liderazgo del cual usted y yo estamos sirviendo, quiero que en este momento se enfoque en su propio liderazgo. Pregunto, ¿está usted seguro que si usted se muere, ese grupo al cual usted está ministrando sigue adelante y aún se va a fortalecer o se va a deshacer? Bien. ¿Seré yo? Dice él. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener esa visión. Así que la obra de la iglesia es trascendente y la muerte no lo detiene. Y esto está enormemente comprobado. Además, la importancia de una visión póstuma. Mire, nosotros, hermanos, debemos de saber que un momento dado vamos a partir. Lo importante es que terminemos nuestra carrera. Y Pablo también, ya el Señor se lo había revelado. En poco tiempo, dijo Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, dijo él. Está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él ya sabía que iba a morir, no sabía qué día, pero sabía que muy cerca, como en el caso de Pedro también. Entonces, el punto es, hermanos, que nosotros necesitamos planificar aún después de nuestra muerte. No sé que esto, yo sé que, hermanos, ustedes algunos están diciendo, ¿y para qué viene esta reunión de líderes? No, me van a deprimir más. Entonces, no, al contrario, hermano. Mire, es para que la tarea, la semilla que usted dejó siga germinando y siga creciendo y siga multiplicándose. Entonces, qué importante es esto, porque no se limita, hermanos, a la dependencia de un líder, no se limita a 2, 3, 4 personas, no, sino que todos debemos de procurar que todos avancen haciendo la obra de Dios. Y esto, hermanos, también nos lleva a ver la importancia de una visión de esta naturaleza. Vea, hermanos, en primer lugar vemos en la vida de Pedro cómo su vida y su ministerio marcó a los de su generación. Pero hasta el día de hoy hablamos de Pedro, ¿sí o no, hermanos? O sea, que qué importante es esto, que Dios nos ayude, hermanos. Y vemos, por ejemplo, los mártires que fueron modelos a imitar en los primeros cristianos, comenzando con el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Vemos por eso que el Señor quiere que seamos testigos y bajo la unción del Espíritu Santo para poder inspirar a otros a que sigan adelante. Vemos, por ejemplo, hermanos, los héroes de la fe, del capítulo 11 del libro de los Hebreos, líderes. Si usted nota bien, ese capítulo 11 es una lista de líderes, de hombres y mujeres que marcaron la diferencia. Hermanos, recuerdo haber leído el caso de uno de los, al que se conoce como el padre de las misiones modernas, David Brainerd. David Brainerd, allá por el año, si no mal recuerdo, 1780, él era estudiante de medicina en la ciudad de Boston. Y un profesor, mire, fíjate qué cosa, por una pregunta que él hizo, lo sacó y lo expulsó de la universidad. Porque pensó que le estaba faltando el respeto. No, él le estaba preguntando porque no sabía. Bueno, Dios todo lo cambió para bien. Después de 2 años de estar estudiando medicina, se fue, bueno, él tenía una pasión por alcanzar las almas. Dios lo empezó a respaldar de una forma impresionante. Pero este joven tenía una carga por los indios americanos, porque nadie les predicaba, nadie iba donde ellos, en las montañas. Y entonces se metía al bosque. Si usted puede, por favor, conseguirse el diario de David Brainerd, yo le voy a asegurar, la primera vez que yo lo leí, yo lloraba y lloraba, porque estamos leyendo el diario de él.
Él no dejó un libro, dejó su diario, todo lo que él pasaba. Y entonces él se metía al bosque a orar, a ayunar por las almas. Pasó, hermanos, orando y ayunando, y un día dijo, voy a ir a los indios, y se fue a predicar a los indios, y consiguió ahí a un intérprete, y el indio intérprete era borracho, fíjense. Y así les predicó por 2 años, y se iba en caballo, a pie, bueno, pero estamos hablando de que por las montañas, y ahí describe él en su diario cómo pasó momentos difíciles donde se enfermó, altas temperaturas, porque se enfermaba, etcétera. Pero un día, llegando una vez más a ese campamento, un gran avivamiento, el Espíritu Santo redarguyó de pecado, y los indios en ese momento vinieron a los pies de Cristo, pero en masa, así. Y él no fue a predicar, fíjense, cuando él llegó y oyó que habían lágrimas, había llanto, y decía, ¿y por qué la gente está llorando y está gritando? ¿Qué les pasa? ¿Sabe qué estaban haciendo? Y el intérprete le dijo, voy a ver qué es eso, qué les pasa. Y fue a oír a una de las chozas y estaban pidiendo perdón por sus pecados. O sea, cosas sobrenaturales. La cosa es que ahí se levantó uno de los más grandes y poderosos avivamientos en los Estados Unidos. Este joven se enfermó de tuberculosis. A los 29 años murió. Tenía una novia con la cual en 6 meses se iban a casar. Pero, porque la muerte interrumpió eso, su suegro, el que iba a ser su suegro, quedó tan impactado por la vida, qué importante esto, ¿eh? Quedó tan marcado su suegro con la vida de su futuro yerno, que él dijo, yo voy a agarrar la batuta, yo voy a seguir. Este hombre empezó a predicar y a buscar el rostro de Dios, y cuando él veía que las almas que se convertían eran transformadas y cambiadas, empezó a notar cambios fundamentales, y él empezó a escribir los cambios de conducta y todo lo demás. Entonces, este hombre se convierte en el padre de la psicología. Jonathan Edwards. Los escritos de Jonathan Edwards sirvieron para impulsar, fíjense bien, por los cambios de conducta y todos los fenómenos que él empezó a analizar. Entonces se levanta lo que se conoce como la psicología, y se conoce, y claro, este hombre fue uno de los más grandes ministros de Dios en la historia de los Estados Unidos. ¿Quién no conoce de Jonathan Edwards? Que Dios lo usó, pero uno de los avivamientos, hermano, más gloriosos, pero todo, hermano, surgió porque hubo un líder que marcó, y él no sabía a quién iba a marcar, pero no solamente marcó a su suegro, sino que marcó a la gran cantidad de misioneros que iban a levantarse después de él. Curiosamente, su novia 6 meses después murió. Son cosas que uno no puede llegar a entender, pero lo hermoso es que a raíz de que un líder dejó esa huella, hermano, millones y millones se comenzaron a salvar. Hasta el día de hoy, cuando se habla de misiones modernas, se tiene que hablar de este muchacho. ¿Por qué? Porque su vida y su servicio fue de tal magnitud que dejó huellas poderosas. Aquí en nuestro país, misioneros que vinieron acá. Por ejemplo, hermano Rafael Williams. Hermano Rafael Williams, juntamente con hermano Pablo Finkenbinder, aunque hermano Williams vino mucho antes. Estamos hablando de la década de los 30. Al finales de los 20 vino acá a predicar la palabra de Dios en todo el país, a pelo de caballo, hermanos, caminando, y andaba predicando con muchos otros misioneros. Muchos de ellos sufrieron, hermanos, a vituperios, los apedrearon algunos murieron, otros los amarraron ahí en árboles de Iscanal, donde las hormigas empezaron a subir. Bueno, hubieron tantas cosas. Sin embargo, todas estas personas dejaron un legado, y esto sirvió para las futuras generaciones. Yo conocí al hermano Rafael Williams porque él fue uno de mis maestros, y fue un maestro de teología 1, me recuerdo. Y hermano, mire, qué siervo, ese de primera orden, qué hombre de Dios, bueno,
una unción que manejaba, una gracia de Dios, una jovialidad. Él se llevaba con toda la juventud. Él, me recuerdo que, mire, hacía el candelero, hermanos, en la aula. Se paraba así, ponaba los pies en la pizarra. ¿Quién de ustedes hace eso? Decía. Venga para acá, jóvenes. Usted dice que son jóvenes, hagan esto. Y se ponía con nosotros a hacer fuerza en el comedor. Entonces, pero un entusiasmo y marcó la diferencia, porque este era un hombre muy apasionado, hablaba de la oración, nos metía a andar, hermanos, a predicar, nos empujaba. Qué lindo. Hombres que marcaron nuestra vida. La pregunta es si nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces, por eso que nosotros tenemos que formar, hermanos, una generación de discípulos, que estos a la vez se conviertan en entrenadores. Si se muere un entrenador, que surjan 3, 4, 5 entrenadores o más. Que exista esa formación, que sea, hermanos, de una forma sistemática. Hermanos, que la doctrina y la palabra de Dios, hermanos, prevalezca. Por eso que vemos acá las escrituras. ¿Por qué? Mire, Dios mismo es el más interesado en esto. ¿Por qué tenemos nosotros la Biblia? Porque Dios sabía que iba a existir la necesidad de un liderazgo póstumo. Si se muere un líder, pero aquí está la palabra y la palabra no se muere. La doctrina aquí está. El apóstol estaba interesado que, como él lo dice, como también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, ¿cómo dejó esa memoria? Por las escrituras, por la predicación, por lo que él hizo. Es importante que nosotros podamos pensar desde ya cómo podemos nosotros dejar una generación que comunique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no es que quiera que ustedes se entristezcan, sino más bien que nos animemos. Que pensemos si vamos a dejar un liderazgo temporal o un liderazgo póstumo que marque a las futuras generaciones. Por eso es el trabajo que hacemos hoy, ese es el que va a marcar la diferencia el día de mañana. Recuerde, para poder tener esta clase de liderazgo es importante el equilibrio entre el carácter y el servicio, es decir, entre lo que somos y lo que hacemos. Es importante también tener la visión de un liderazgo sobre la firmeza espiritual de los hermanos. No solamente números, es importante ganar, amén, ganemos a todos, pero que esos números echen raíces, para que cuando nosotros partamos sigan dando fruto, y estos a su vez sigan dando fruto y entrenen a otros, y la obra de Dios siga. Y además tengamos una visión trascendental, hermanos, aún después de nuestra muerte. ¿Por qué? Miren, yo les animo, en este mismo día, antes que pongamos la cabeza en la almohada, les voy a dejar una tarea. Hagan una planificación póstuma de su liderazgo. Yo sé que algunos ya tienen la herencia, ya saben a sus hijos, a quién se lo va a dejar, todas las cosas. Pero lo más importante no es la casa ni el dinero. ¿A quién le vamos a delegar el liderazgo? Eso es fundamental. No los veo tan animados, hermano. No los veo con gozo. Pero es importante que lo hagamos. Porque oremos. Padre, qué lindo eres. Señor, te pido para gloria y honra preciosa de tu nombre. Señor, Señor, cuando yo lo veo a la luz de tu palabra, veo que es algo, mi Dios, que es tan trascendental, tan maravilloso, porque es más importante, Señor, la verdad, tu palabra, que salga adelante, Señor, que nuestra propia vida. Que si nosotros perecemos, morimos, lo que sea, Padre, pero los demás siguen. Qué hermoso es esto, Señor. Padre, en este momento te pido para gloria y honra preciosa de tu nombre, no solamente el liderazgo que está aquí, sino todo tu liderazgo cristiano, tus hijos, tus siervos, Señor, en todas partes de la tierra. Padre, en este momento, permítenos, Señor,
Poder mirar más allá, Señor, de la influencia que podemos tener hacia las personas a las cuales ministramos, que el liderazgo trascienda, Señor, que siga creciendo, siga avanzando, que la palabra corra, Señor, que podamos mirar cosas grandes por los ojos de la fe. Padre mío, te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos entrar en esa dimensión, que sin temor alguno, Señor, podamos hacer las cosas firmes, hacer las cosas convenientes, conforme a tu palabra. Señor, te pido para gloria tuya, Señor, que nos concedas una iglesia fuerte, Señor, una iglesia que eche raíces en el amor, que eche raíces en la doctrina, que estemos firmes, Señor, que podamos tener una pasión, mi Dios, por ti, una pasión por las almas perdidas, Señor, por la firmeza espiritual, un celo para que la sana doctrina, Señor, no se desvanezca, aun cuando nosotros partamos, Señor, que dejemos hombres y mujeres con sana doctrina y que sigan adelante con la palabra. Señor Jesús, tú sabes cuándo nos vas a llamar a tu presencia, pero antes que eso suceda, Señor, te pedimos en esta hora que nos concedas el privilegio, Señor, de terminar nuestra carrera con gozo y el ministerio que hemos recibido. Y permítenos, Señor, dejar una buena herencia de hombres y mujeres entrenados para ser entrenadores, para que ellos sigan adelante, Señor, y sigan llevando las buenas nuevas de salvación. Y que tu obra crezca aún más, Señor. Padre, gracias, 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 Señor. Aleluya. En el bello nombre de Jesús, lo pedimos todo, Señor, y que cada uno de los que estamos acá y aquellos que nos escuchan, Señor, pongamos más atención y diligencia a esta clase de liderazgo. Padre, gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.